Nos merecemos un nuevo comienzo, brindó mi esposo con vino tinto, pero su rostro se puso pálido cuando se dio cuenta de que había cambiado nuestras copas. El sabor amargo de la traición era más punzante que el vino agrio en mi lengua. Vi cómo el color se desvanecía de su cara como un invierno lento y cruel, mientras poco a poco comprendía lo que había hecho. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les suena familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Margarita, y a los 72 años, nunca imaginé que estaría aquí sentada, contándoles sobre la noche en que finalmente me defendí. Cada mañana en mi pequeño departamento en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, la luz del sol se filtraba débilmente por ventanas que no habían sido limpiadas apropiadamente en meses. La mugre parecía reflejar la neblina que se había asentado sobre mi vida. Despertaba con la sinfonía distante del Distrito Federal, el claxon de los coches, pasos que resonaban en el concreto, la sirena ocasional que guailaba a través del cañón de edificios. Pero todo se sentía ajeno ahora, como ver la película de la vida de otra persona. Mis articulaciones protestaban mientras me levantaba de la cama, cada movimiento un recordatorio de que mi cuerpo llevaba la cuenta de 72 años de darlo todo a personas que poco a poco habían dejado de verme. El departamento estaba lleno de fotografías, memorias descoloridas de reuniones familiares, mañanas navideñas, fiestas de cumpleaños donde yo aparecía en el fondo, siempre sirviendo, siempre sonriendo, siempre ahí. Los marcos estaban polvorientos ahora, igual que mis esperanzas. El olor del café quemado se había vuelto mi ritual matutino, no porque ya no pudiera hacer una taza decente, sino porque mi mente estaba en otra parte estos días, en algún lugar entre el pasado que no podía cambiar y el futuro que tenía miedo de imaginar. Me paraba en la barra de la cocina, viendo el vapor subir de mi taza desportillada, la que mi nieta Emilia me había hecho en la clase de arte hace 15 años, con la mejor abuela del mundo, pintado en letras amarillas temblorosas. Era lo único en ese departamento que todavía me hacía sonreír. Esa mañana en particular era diferente, aunque aún no lo sabía. Mi teléfono sonó con un mensaje de mi esposo Ricardo. «Llego temprano a casa esta noche. Vamos a celebrar». ¿Celebrar qué?, me pregunté. Los 48 años de matrimonio que se habían convertido lentamente en ser su asistente personal, los fondos de jubilación que había descubierto que estaban desapareciendo misteriosamente, los nietos que rara vez llamaban a menos que necesitaran dinero. Pasé el día limpiando el departamento, comprando víveres con dinero de mi propia cuenta de ahorros, la que Ricardo creía que había cerrado hace años. Compré su vino favorito, preparé su comida favorita, y me puse el vestido que una vez dijo que hacía brillar mis ojos. Todavía tenía esperanza. ¿Saben? Todavía creía que tal vez esta vez sería diferente. Cuando Ricardo atravesó la puerta esa noche, con su portafolio caro en mano, su sonrisa era demasiado practicada, demasiado perfecta, como un actor que había estado interpretando el mismo papel durante tanto tiempo que había olvidado quién era realmente por debajo. Puso 2 botellas de vino tinto sobre nuestra pequeña mesa del comedor, vino que costaba más que mi presupuesto semanal para víveres. «Nos merecemos un nuevo comienzo, Margarita», dijo, levantando su copa con una floritura que se sentía ensayada. El vino atrapó la luz de la lámpara, rojo profundo como las rosas que solía traerme cuando éramos jóvenes y pobres, y realmente estábamos enamorados. Pero esto es lo que Ricardo no sabía. Esa semana, mientras él supuestamente estaba en su club de lectura, lo había seguido. Había visto a mi esposo de 48 años entrar al Hotel Marriott del centro, con una mujer de la mitad de su edad. Lo había visto tomar su mano de la forma en que solía tomar la mía. Lo había visto reír con ella de la manera en que no había reído conmigo en años. Así que cuando levantó esa copa, hablando sobre nuevos comienzos mientras usaba la colonia que yo le había comprado para Navidad, pero que aparentemente había estado guardando para ella, algo dentro de mí finalmente se quebró. No dramáticamente. No estaba gritando o tirando cosas. Era más silencioso que eso. Era el sonido de una mujer que finalmente decidía que ya había tenido suficiente. Sin decir una palabra,
Me estiré sobre la mesa y cambié nuestras copas. La suya estaba en mi mano, la mía estaba en la suya, y él seguía hablando sobre nuevos comienzos y cómo necesitábamos dejar el pasado atrás. La ironía era tan espesa que podía saborearla, amarga como el vino que estaba a punto de beber. Ricardo tomó un sorbo, y su cara se puso pálida, no porque hubiera algo malo con el vino, sino porque en ese momento vio algo en mis ojos que nunca había visto antes. Vio a una mujer que sabía, una mujer que había terminado de fingir, una mujer que finalmente había aprendido cómo defenderse. El silencio se extendió entre nosotros como un puente que finalmente estaba lista para quemar. Quizás se pregunten cómo llegué a ese momento. Cómo una mujer que había pasado toda su vida poniendo a todos los demás primero de repente encontró el valor de cambiar esas copas, de mirar a su esposo a los ojos y hacerle saber que sus secretos ya no estaban seguros. Es una historia larga, y comienza mucho antes de esa noche en nuestro departamento, mucho antes de que descubriera quién era realmente Ricardo, detrás de su sonrisa practicada. Comienza en Guadalajara, donde nos conocimos cuando yo tenía 24 años, y trabajaba dobles turnos como mesera para pagarme la escuela de enfermería. Ricardo era contador junior entonces, lleno de sueños sobre triunfar en las finanzas. Era guapo de esa manera pulcra que les encantaba a las madres, con cabello oscuro que nunca parecía fuera de lugar, y una sonrisa que me hacía creer en los cuentos de hadas. Nuestra boda fue pequeña pero perfecta. Tuvimos la ceremonia en una iglesia pequeña en la colonia del Valle, donde vivía mi tía. Los jacarandas estaban florecidos, llenando el aire primaveral con una dulzura que hacía que todo pareciera posible. Usé el vestido de mi madre, alterado para mi figura más pequeña, y Ricardo usó un traje prestado que lo hacía ver como si estuviera listo para conquistar el mundo. En esos primeros años, éramos un equipo. Cuando se descompuso la calefacción en nuestro departamentito, nos acurrucábamos juntos bajo todas las cobijas que teníamos, riéndonos sobre cómo les contaríamos a nuestros hijos sobre el invierno en que casi nos congelamos. Cuando andábamos apretados de dinero, caminábamos por el Parque México en lugar de ir al cine, inventando historias sobre la gente que pasaba. Ricardo me tomaba de la mano y me decía que algún día me compraría una casa grande con jardín donde pudiera cultivar todas las flores que quisiera. Le creí en nosotros. Los niños llegaron. Primero Lisa, luego Miguel, 2 años después. Dejé mi carrera de enfermería en pausa, por supuesto. Eso era lo que hacían las esposas entonces, lo que hacían las madres. Ricardo trabajaba muchas horas, tratando de escalar la escalera corporativa, y alguien necesitaba estar en casa con los bebés. Me decía que era temporal, que una vez que los niños fueran mayores, regresaría a la escuela, tal vez hasta abriría mi propia consulta. Pero lo temporal tiene una manera de volverse permanente cuando no estás poniendo atención. Los sacrificios comenzaron pequeños. Cositas que parecían razonables en ese momento. Ricardo necesitaba trajes nuevos para su trabajo, así que yo compraba mi ropa de segunda mano. El coche necesitaba reparaciones, así que yo caminaba al mercado en lugar de tomar el pecero. No podíamos pagar una niñera, así que yo me quedaba en casa mientras Ricardo iba a fiestas de la empresa que podrían llevar a ascensos. Cada sacrificio se sentía noble entonces. Estaba construyendo algo más grande que yo misma. Una familia, un futuro, una historia de amor que duraría décadas. Veía a Ricardo salir al trabajo cada mañana con sus camisas planchadas y zapatos boleados, y me sentía orgullosa. Orgullosa del hombre que estaba apoyando, orgullosa del hogar que estaba creando, orgullosa de los hijos que estaba criando. Pero el orgullo tiene una manera de agriarse cuando no es correspondido. La primera grieta real apareció cuando Lisa tenía 5 años y Miguel 3. Ricardo había sido ascendido a contador senior y nos habíamos mudado a un departamento un poco más grande en la colonia Narvarte. Nos iba bien, no éramos ricos, pero estábamos cómodos, estables. Había empezado a hablar sobre regresar a la escuela, tal vez tomar algunas clases nocturnas mientras Ricardo cuidaba a los niños. ¿Clases nocturnas? Había dicho, apenas levantando la vista de su periódico. ¿Quién va a hacer mis tortas? ¿Quién va a asegurarse de que se haga la tarea de los niños? Me reí entonces.
Me dije que solo estaba siendo práctico, pero la semilla estaba plantada. La idea de que mis sueños eran secundarios, que mi papel era servir, que mi valor se medía porque también mantenía la comodidad de todos los demás. Los años pasaron en una nebulosa de eventos escolares y citas médicas, fiestas de cumpleaños y cenas familiares. Siempre estaba ahí, siempre organizando, siempre dando. La carrera de Ricardo siguió floreciendo. Estaba ganando buen dinero ahora, invirtiendo en acciones, construyendo lo que él llamaba nuestro colchoncito para el retiro. Confiaba en él completamente con las finanzas. Después de todo, él era el experto, y yo era solo la mujer que se aseguraba de que su vida funcionara sin problemas. Cuando Ricardo perdió su primer cliente importante, una empresa transnacional que decidió irse con una firma contable más grande, lo vi llorar por primera vez en nuestro matrimonio. Se sentó en nuestra mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, hablando sobre el fracaso y la desilusión. Lo abracé mientras sollozaba, prometiéndole que saldríamos adelante juntos. Conseguí trabajo en una fonda que abría toda la noche cerca de nuestro departamento. El trabajo era brutal. Estar parada 8 horas, lidiar con clientes borrachos y taxistas impacientes, llegar a casa oliendo a grasa y cigarros. Pero el dinero nos ayudó a mantenernos a flote mientras Ricardo buscaba nuevos clientes. Trabajaba hasta las 3 de la mañana, llegaba a casa, dormía unas pocas horas. Luego me levantaba a hacer el desayuno para la familia. Siempre estás tan cansada, se quejaba Ricardo cuando me quedaba dormida durante nuestro programa favorito. Deberías tratar de hacer menos. Hacer menos. No trabajar menos. Hacer menos. Como si cuidar nuestro hogar y nuestros hijos y trabajar tiempo completo fuera de alguna manera excesivo. Como si mi agotamiento fuera una inconveniencia para él en lugar de un sacrificio para nosotros. Debería haber puesto atención al lenguaje. Debería haberme dado cuenta de cómo mis necesidades desaparecieron lentamente de nuestras conversaciones, cómo mis sentimientos se volvieron problemas que manejar en lugar de experiencias que compartir. Pero el amor te hace sorda a veces. La esperanza te hace ciega. Los niños crecieron y se fueron, como hacen los niños. Lisa se volvió abogada en Monterrey, enfocada en su carrera y sus propios problemas. Miguel se mudó a Tijuana por un trabajo en tecnología, llamando cada vez menos frecuentemente mientras las millas y los años se extendían entre nosotros. Estaba orgullosa de ellos, por supuesto. Había criado adultos independientes y exitosos, pero el éxito significaba distancia, y la distancia significaba que me quedaba sola con Ricardo y los espacios silenciosos donde solía vivir la risa. Ahí fue cuando la soledad realmente se instaló. No del tipo dramático que ves en las películas, ninguna realización repentina o colapso lloroso. Era gradual, como agua llenando lentamente una tina. Una mañana estás bien, y al siguiente te estás ahogando en silencio. Ricardo se jubiló de su firma contable a los 67, pero en lugar de viajar o perseguir pasatiempos como siempre habíamos planeado, parecía retirarse más hacia sí mismo. Pasaba horas en su computadora, supuestamente manejando nuestras inversiones y nuestro portafolio de bitcoins. Me había dicho que estábamos bien económicamente, que su inversión inteligente había convertido nuestros ahorros modestos en un nido considerable. Estamos sentados sobre una pequeña fortuna, decía con satisfacción. Todos esos años de planeación cuidadosa han dado resultado. Le creí. ¿Por qué no habría de creerle? Él era quien entendía el dinero, quien había construido nuestra seguridad financiera de la nada. Yo era solo la mujer que había trabajado dobles turnos y recortado cupones, y me aseguré de que nunca gastáramos más de lo que ganábamos. Mis cumpleaños comenzaron a pasar sin mucha fanfarria, no olvidados exactamente, pero reconocidos con el entusiasmo que podrías mostrar por un día festivo menor. Una tarjeta de la farmacia, tal vez cena en un restaurante de cadena si tenía suerte. Cuando cumplí 70, Ricardo me dio una tarjeta de regalo del Palacio de Hierro y me dijo que me comprara algo bonito. Nunca sé qué quieren las mujeres, había dicho con una risa que no llegó a sus ojos. Después de 45 años de matrimonio, nunca sabía lo que yo quería. La negligencia fue sutil al principio. Cuando me dio un resfriado que se prolongó por semanas,
convirtiéndose en bronquitis que me dejó tosiendo hasta que me dolían las costillas. Ricardo desestimaba mis preocupaciones. «Estás siendo dramática», decía. «Es solo tos. Tómate unas pastillas para la tos». Subía el volumen de la televisión cuando mi tos interrumpía sus programas. Dormía en el cuarto de huéspedes para que mis noches inquietas no perturbaran su descanso. Cuando finalmente fui al doctor, tomando un taxi porque Ricardo dijo que no podía perderse su juego de golf de la tarde, supe que mi resfriado, dramático, era neumonía y había estado caminando con ella durante 3 semanas. Pasé 5 días en el hospital. Ricardo me visitó 2 veces, ambas veces quejándose de las cuotas de estacionamiento y las sillas incómodas. Nuestra hija Lisa llamó una vez, demasiado ocupada con un caso importante para visitar. Miguel mandó flores con una tarjeta genérica que probablemente el florista había escrito, pero Emilia vino. Mi nieta, entonces de 16 años, tomó el metro desde la escuela todos los días para sentarse conmigo. Me tomaba de la mano y me contaba historias sobre su clase de teatro, sus amigas, sus sueños de ser actriz. Me traía flores verdaderas de la florería cerca de su escuela. Margaritas baratas que significaban más que todos los arreglos caros del mundo. «Te quiero, abuela», me decía simplemente, honestamente, sin esperar nada a cambio. A los 16, Emilia entendía algo sobre el amor que los adultos en mi familia habían olvidado. Cuando regresé del hospital, débil pero recuperándome, encontré que Ricardo había reorganizado el departamento. Mi sillón de lectura, el único lugar que era verdaderamente mío, había sido movido para hacer espacio para un nuevo centro de entretenimiento. Mis libros estaban empaquetados en el closet. Mis materiales de tejido fueron relegados a un rincón del dormitorio. «Pensé que podíamos usar mejor el espacio», explicó cuando pregunté sobre los cambios. «Ya no lees tanto como antes de todos modos». No leía tanto porque mis ojos ya no eran lo que solían ser. Y Ricardo se había quejado de que las lámparas de lectura eran demasiado brillantes para ver televisión. No tejía tanto porque mis manos artríticas lo hacían doloroso. Y Ricardo había hecho comentarios sobre el estambre, desorganizando la sala. Lenta, silenciosamente, estaba desapareciendo de mi propio hogar. Ahí fue cuando empecé a notar otras cosas. La forma en que Ricardo tomaba llamadas telefónicas en el otro cuarto, hablando en tonos susurrados. La forma en que había empezado a vestirse mejor, comprando ropa nueva con dinero de cuentas a las que supuestamente tenía acceso, pero que nunca veía realmente. La forma en que se iba del departamento por horas, diciendo que estaba en la biblioteca o visitando viejos colegas, pero regresando oliendo a perfume que no era mío. Cuando preguntaba sobre nuestras finanzas, sobre los fondos de jubilación, las inversiones, las tenencias de Bitcoin que había mencionado, Ricardo se molestaba. «No entiendes estas cosas, Margarita», decía. «Yo manejo el dinero. Tú manejas la casa. Así es como siempre ha funcionado». Pero yo estaba manejando cada vez menos la casa, y Ricardo estaba manejando cada vez más el dinero. Nuestras cuentas habían sido consolidadas bajo su nombre por razones fiscales. Los estados de cuenta llegaban a un apartado postal al que solo él tenía acceso. Incluso el contrato de renta de nuestro departamento había sido cambiado solo a su nombre, supuestamente para simplificar las cosas, para la planificación de herencias. Me estaba volviendo una huésped en mi propia vida. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde en octubre. Me había estado sintiendo mareada toda la mañana, probablemente un efecto secundario de los medicamentos que estaba tomando para la presión alta. Le había llamado a Ricardo, preguntándole si podía llegar temprano a casa para llevarme al doctor. Rara vez pedía algo, así que pensé que esta pequeña petición podría llamar su atención. «¿No puede esperar hasta mañana?», había dicho sonando molesto. «Estoy en medio de algo importante. Algo importante. Más importante que la salud de su esposa. Más importante que 48 años de poner sus necesidades primero». Tomé un taxi al doctor sola. Pagué la visita con mi propia tarjeta de crédito, una de las pocas cuentas financieras que todavía estaba a mi nombre. El doctor ajustó mi medicamento y me dijo que descansara, que evitara el estrés, que me asegurara de tener apoyo en casa. Apoyo en casa. Casi me reí.
Cuando regresé al departamento, Ricardo se había ido, sin nota, sin mensaje, sin indicación de cuándo regresaría. Me senté en la cocina, mi cocina, donde había preparado miles de comidas para esta familia, y sentí el peso de mi soledad asentarse a mi alrededor como una manta pesada. Ahí fue cuando decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Decidí seguirlo. El siguiente martes, cuando Ricardo se fue para su supuesta visita a la biblioteca, esperé 10 minutos y luego lo seguí. Tomé el metro al centro, manteniendo mi distancia, sintiéndome como un personaje en una de esas películas de detectives que a Ricardo solían encantarle. Mi corazón latía fuerte, en parte por el esfuerzo, pero principalmente por el miedo de lo que podría descubrir. Lo seguí al Hotel Marriott en el centro. Lo vi caminar por el lobby como si fuera dueño del lugar, directo a los elevadores. Esperé en la cafetería del otro lado de la calle, pidiendo taza tras taza de té que no quería, vigilando la entrada del hotel como una investigadora privada en un caso. 3 horas después, Ricardo emergió con una mujer que no reconocí. Era más joven, no dramáticamente más joven, tal vez de unos 50 y tantos, pero lo suficientemente joven para tener energía que yo había olvidado que una vez tuve. Estaba bien vestida de una manera que hablaba de ingresos disponibles, riéndose de algo que Ricardo estaba diciendo con el tipo de alegría genuina que no había visto en su cara en años. Vi a mi esposo de 48 años tomar la mano de otra mujer. Lo vi abrir puertas de coches y apartar sillas y tratarla con el tipo de atención que había dejado de mostrarme hace décadas. Se subieron a un coche, no nuestro coche, sino un sedán más nuevo que nunca había visto, y se fueron juntos. Me senté en esa cafetería por otras 2 horas, mirando por la ventana, tratando de procesar lo que había presenciado. La traición no era solo la otra mujer, aunque eso dolía más de lo que esperaba. Era la realización de que Ricardo todavía sabía cómo ser encantador, cómo ser atento, cómo hacer que alguien se sintiera especial. Simplemente había decidido que yo ya no valía el esfuerzo. La caminata a casa se sintió eterna. Cada paso pesaba con 48 años de memorias que de repente se veían diferentes. ¿Me había amado realmente alguna vez? ¿O simplemente había sido conveniente? ¿Había sido una esposa o solo una empleada sin sueldo? ¿Cuándo dejé de ser una persona y me volví un servicio? Esa noche, Ricardo llegó a casa a su hora usual, actuando como si nada hubiera pasado. Me besó en la frente, un gesto perfunctorio que se sintió como una transacción de negocios, y preguntó qué había de cenar. Le serví su comida favorita. Lo vi comer mientras me contaba sobre su día productivo en la biblioteca, y no dije nada sobre lo que había visto, pero algo había cambiado dentro de mí. Alguna parte esencial de mi identidad que había estado dormida por años se estaba despertando, estirándose, empezando a recordar lo que se sentía estar enojado. Los siguientes días pasaron en una extraña nebulosa. Seguí los movimientos de nuestra rutina, pero estaba viendo a Ricardo con ojos nuevos. Noté cómo checaba su teléfono constantemente, cómo salía al balcón para tomar ciertas llamadas, cómo había empezado a hacer ejercicio y prestar más atención a su apariencia. Empecé a poner atención a cosas que había ignorado por años, como la forma en que nuestros estados de cuenta llegaban a su email, no al mío, cómo se había vuelto evasivo cuando preguntaba sobre nuestras cuentas de jubilación, cómo había sugerido que debería simplificar mi vida, cerrando mi cuenta personal de cheques y solo usando la cuenta del hogar que él manejaba. El viernes, mientras Ricardo estaba en lo que decía era una cita con el dentista, hice algo que no había hecho en años. Fui a nuestra sucursal bancaria y pedí hablar con alguien sobre nuestras cuentas. Llevé nuestro acta de matrimonio, mi identificación, todo lo que pensé que podría necesitar para acceder a información sobre nuestras finanzas conjuntas. Lo que descubrí me hizo temblar las manos tan mal que apenas pude firmar los papeles. La cuenta de jubilación que habíamos estado construyendo durante 40 años, la que Ricardo me aseguraba que estaba creciendo constantemente a través de su inversión cuidadosa, estaba casi vacía. Las tenencias de Bitcoin de las que se había jactado habían sido vendidas meses atrás. El portafolio de acciones que se suponía aseguraría nuestro futuro
Contenía principalmente acciones de centavos sin valor y empresas que habían quebrado años atrás. Su esposo ha estado haciendo retiros significativos durante los últimos 2 años, explicó gentilmente el oficial bancario, probablemente reconociendo el shock en mi cara. Más recientemente, varias transferencias grandes a cuentas de las que no tenemos registro. ¿Qué tan grandes?, logré preguntar. La última fue por 15,000 pesos, hace solo 3 semanas. 15,000 pesos. Más dinero del que jamás había tenido en mi cuenta personal. Dinero que había desaparecido mientras Ricardo me decía que necesitábamos reducir gastos en víveres, mientras yo recortaba cupones y compraba medicamentos genéricos para ahorrar unos pesos aquí y allá. Pedí impresiones de todas nuestras actividades de cuenta de los últimos 2 años. El patrón era claro y devastador. Retiros regulares, siempre en cantidades justo por debajo del umbral que requeriría mi firma. Dinero que era legalmente suyo para tomar de nuestras cuentas conjuntas, pero moralmente mío para saber. Nuestro colchón se había ido, nuestra seguridad se había ido, nuestro futuro se había ido, y Ricardo había estado mintiendo al respecto por años mientras yo me preocupaba por gastar 20 pesos en un par de zapatos nuevos. El viaje a casa fue borroso. Me senté en el metro agarrando los estados de cuenta, mirando los números que contaban la historia de mi traición financiera. No robo exactamente. Todo había sido legal, técnicamente dentro de sus derechos como titular de cuenta conjunta, pero era una violación tan profunda que me sentí físicamente enferma. Esa noche, cociné la cena como siempre. Puse la mesa como siempre. Sonreí cuando Ricardo elogió la comida y me contó sobre su día. Más mentiras sobre reuniones productivas e inversiones prometedoras. Lo escuché hablar sobre nuestro futuro seguro mientras los estados de cuenta quemaban como acusaciones en mi bolsa. Probablemente deberíamos empezar a pensar en achicarnos, dijo casualmente durante el postre. Tal vez mudarnos a un lugar más pequeño, algo más manejable. Manejable. Quería mudarnos a un departamento más pequeño, uno que costara menos mantener, mientras gastaba nuestro dinero en otra mujer. Quería que yo renunciara a aún más mientras él tomaba aún más. Ahí fue cuando supe que tenía que actuar. Durante el fin de semana, tomé una decisión que habría sido imposible para la vieja Margarita apenas un mes antes. Abrí una nueva cuenta bancaria, una a la que solo yo podía acceder. Transferí lo que quedaba de mis ahorros personales, dinero de mi pequeña pensión y el trabajo de medio tiempo que había tomado en la biblioteca local. No era mucho, pero era mío. También hice algo más que nunca había hecho en 48 años de matrimonio. Contraté a un investigador privado. La detective Patricia Jiménez era una mujer más o menos de mi edad que se especializaba en infidelidad e investigaciones financieras. Tenía ojos bondadosos, pero un apretón de manos firme, y escuchó mi historia sin juicio o sorpresa. «Esto es más común de lo que podrías pensar», me dijo. «Hombres de la edad de tu esposo, enfrentando su propia mortalidad, a veces toman decisiones que devastan a sus familias. Lo he visto docenas de veces». En una semana, la detective Jiménez había confirmado lo que ya sabía y revelado cosas que no había imaginado. Ricardo no solo tenía una aventura, estaba planeando dejarme. La mujer se llamaba Sandra, una agente de bienes raíces divorciada que había conocido a través de su supuesto club de inversión. Había estado rentando un departamento para ellos con nuestro dinero, comprándole regalos con nuestro dinero, llevándola a viajes de fin de semana con nuestro dinero. Más devastador, la detective Jiménez descubrió que Ricardo había estado consultando con un abogado de divorcios. Estaba planeando dejarme, pero no hasta que hubiera transferido más activos fuera de nuestras cuentas conjuntas. La estrategia era simple: hacer que pareciera que estábamos en bancarrota, presentar el divorcio alegando dificultades financieras y empezar de nuevo con su nueva vida mientras me dejaba sin nada. «Ha sido muy cuidadoso con el timing», explicó la detective Jiménez. «A tu edad, él sabe que es poco probable que te recuperes financieramente. Esencialmente está planeando jubilarse con otra mujer usando el dinero que tú lo ayudaste a ahorrar». Me senté en su oficina, mirando fotografías de mi esposo besando a otra mujer.
leyendo copias de emails donde se quejaba de estar atrapado en nuestro matrimonio, viendo registros financieros que mostraban meses de robo sistemático de nuestro futuro conjunto. Por primera vez en 48 años, sentí algo que nunca me había permitido sentir sobre Ricardo. Sentí rabia, pero también sentí algo más, algo inesperado. Me sentí libre, libre de la ilusión que me había mantenido prisionera por tanto tiempo, libre de la esperanza de que las cosas mejorarían si tan solo me esforzara más, amara más, diera más de mí misma. Tenía 72 años, y por primera vez en mi vida adulta, estaba lo suficientemente enojada para defenderme. Así fue como me encontré en nuestro departamento esa noche de martes, 3 semanas después de descubrir la verdad, viendo a Ricardo prepararse para lo que él pensaba sería solo otra noche ordinaria de mentiras y manipulación. Había traído a casa el vino caro, probablemente sintiéndose generoso después de una tarde con Sandra. Estaba preparando su brindis sobre nuevos comienzos, sin saber que su esposa ya había hecho planes para exactamente eso. Cuando cambié nuestras copas de vino, no se trataba del vino. Se trataba del poder. Por primera vez en nuestro matrimonio, sabía algo que él no sabía que yo sabía. Por primera vez, tenía el control de la información, del timing, del momento en que la verdad finalmente importaría más que la paz. La cara de Ricardo se puso pálida no porque el vino fuera diferente, sino porque vio algo en mis ojos que nunca había visto antes. Vio a una mujer que había terminado de fingir. Una mujer que finalmente había aprendido que quedarse callada no era lo mismo que mantener la paz. «¿Margarita?», dijo, su voz incierta por primera vez en años. «¿Está todo bien?». Tomé un sorbo lento del vino, su vino, que él había destinado para su propia copa mientras hacía brindis sobre nuevos comienzos con dinero que había robado de nuestro futuro. Sabía caro. Sabía como 48 años de mi vida que nunca iba a recuperar. «Todo está bien, Ricardo», dije quedamente. «Creo que deberíamos platicar». La conversación que siguió no fue la confrontación dramática que podrían esperar. No hubo gritos, ni platos rotos, ni despliegues teatrales de emoción. En su lugar, hubo algo mucho más aterrador para un hombre como Ricardo. Hubo honestidad calculada y calmada. Puse los estados de cuenta en la mesa entre nosotros, junto a las copas de vino y la cena que había preparado con lo que quedaba de nuestro dinero para víveres. Puse el reporte del investigador privado junto a los estados de cuenta. Puse fotografías de él con Sandra junto al reporte. Ricardo miraba la evidencia de su duplicidad, su cara pasando por confusión, negación, enojo, y finalmente algo que parecía casi como alivio. «¿Cuánto tiempo has sabido?», preguntó. «Lo suficiente», respondí. «Lo suficiente para proteger lo que queda de mi futuro. Lo suficiente para tomar algunas decisiones propias». Ahí fue cuando trató de explicar, de justificar, de hacerme entender que nunca había querido lastimarme. La aventura era solo compañía, alegaba. El dinero estaba siendo invertido en mejores oportunidades. La consulta de divorcio era solo explorar opciones para nuestro beneficio mutuo. Cada palabra era una mentira, y ambos lo sabíamos. «Quiero que te vayas», dije simplemente. «Margarita, sé razonable. ¿A dónde se supone que voy? Esta también es mi casa. Ya tienes a dónde ir, Ricardo. Tienes un departamento con Sandra, ¿recuerdas? El que has estado rentando con nuestro dinero. El contrato del departamento estaba a mi nombre, algo que había descubierto, y silenciosamente había cambiado de vuelta del contrato conjunto que Ricardo me había manipulado para firmar años atrás. Nuestros servicios, nuestro seguro, nuestra dirección postal, todo estaba a mi nombre, porque yo era quien había estado manejando el hogar mientras él manejaba nuestro dinero hacia las manos de alguien más. «No puedes simplemente correrme», dijo, su voz subiendo por primera vez. «Tengo derechos. Estamos casados. Esta es mi casa». «Tienes razón», asentí. «Estamos casados, lo que significa que yo también tengo derechos. Derechos a saber a dónde va nuestro dinero. Derechos a ser incluida en decisiones financieras. Derechos a que no me roben mi jubilación mientras estoy recortando cupones para ahorrar dinero en víveres». Por primera vez en nuestro matrimonio, Ricardo no tuvo respuesta. Se sentó ahí,
copa de vino temblando en su mano, mirando a una mujer que ya no reconocía. La esposa callada y complaciente se había ido, reemplazada por alguien que sabía exactamente cuánto había robado y exactamente lo que le iba a costar. Ya hablé con un abogado, continué. Ya aseguré mis propias finanzas. Ya cambié las cerraduras. Estas son llaves nuevas. Puse una sola llave en la mesa. Puedes llevarte lo que te pertenece, pero este departamento es mi hogar. Yo soy quien ha estado pagando por él mientras tú gastabas nuestros ahorros en otra mujer. El silencio se extendió entre nosotros como los 48 años que habíamos compartido, pero en reversa. En lugar de crecer más cerca con el tiempo, nos habíamos vuelto extraños. En lugar de construir algo juntos, él había estado destruyéndolo mientras yo no estaba viendo. Ricardo recogió algo de ropa, algunos papeles, algunos artículos personales esa noche. Se fue en silencio, sin drama, como un huésped cuya visita había durado demasiado. En la puerta, se volteó una vez. Nunca quise que terminara así, dijo. Yo tampoco, respondí. Pero tú lo terminaste hace mucho tiempo, Ricardo. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Después de que se fue, me senté en el departamento silencioso, rodeada por la evidencia de una vida que había sido robada lentamente de mí durante décadas. Pero también me senté rodeada por algo más. Espacio. Lugar para respirar. Permiso de estar enojada. Libertad para decidir qué seguía. Los siguientes días trajeron las reacciones que esperaba. Lisa llamó, furiosa conmigo por correr a papá y destruir la familia por dinero. Cuando traté de explicarle lo que había estado haciendo su padre, me interrumpió. No quiero escuchar sobre tus problemas matrimoniales, mamá. Papá dice que estás siendo paranoica y vengativa. Dice que has cambiado. Había cambiado. Ese era el punto. Miguel fue más diplomático, pero igualmente poco solidario. Ofreció mediar entre sus padres, como si el robo y la infidelidad fueran simplemente problemas de comunicación que se podían resolver con terapia familiar. Tal vez los dos necesitan espacio para resolver las cosas, sugirió durante nuestra breve llamada telefónica. Papá cometió algunos errores, pero el matrimonio se trata de perdón, ¿no? Perdón, como si 48 años de ponerme en segundo lugar no fuera perdón suficiente. Como si descubrir que todo tu futuro había sido apostado fuera solo otro desacuerdo matrimonial por resolver. Pero Emilia me sorprendió. Mi nieta, ahora de 22 y terminando la universidad, vino a visitarme el fin de semana después de que Ricardo se fuera. Trajo comida china y vino barato y escuchó mientras le conté toda la historia. No la versión higienizada que les había dado a sus papás, sino la verdad sobre la soledad, la negligencia, el borrado sistemático de mi identidad y seguridad. Estoy orgullosa de ti, abuela, dijo cuando terminé. Sé que debe haber dado miedo, pero hiciste lo correcto. Miedo. Sí, había sido aterrador. No solo la confrontación con Ricardo, sino la realización de que tenía 72 años y estaba empezando otra vez. Tenía ahorros limitados, potencial de ingresos limitado, tiempo limitado para reconstruir lo que me habían quitado, pero también tenía algo que no había tenido en años. Tenía elección. La primera elección que hice fue sobre el departamento. Ricardo quería que lo vendiera y dividiera las ganancias, o más bien, dividir lo que quedara después de que sus deudas fueran pagadas. En lugar de eso, refinancié a mi nombre, usando lo que quedaba de mi pensión y los ingresos de medio tiempo de mi trabajo en la biblioteca. Los pagos estaban apretados, pero eran míos. La segunda elección que hice fue sobre el trabajo. A los 72, no iba a encontrar una carrera bien pagada, pero podía encontrar propósito. Aumenté mis horas en la biblioteca, trabajando con programas de alfabetización y ayudando a otros adultos mayores a navegar sistemas de computadora y recursos en línea. El sueldo era modesto, pero el trabajo era significativo de maneras que mi matrimonio no había sido en años. La tercera elección que hice fue sobre el perdón, no para Ricardo. Él tendría que ganárselo con el tiempo, si era posible. Pero perdón para mí misma. Perdón por quedarme callada tanto tiempo. Perdón por creer que el amor significaba aceptar menos de lo que merecía. Perdón por no pelear antes. El invierno se volvió primavera,
y mi departamento comenzó a sentirse como hogar otra vez. Reorganicé los muebles, poniendo mi sillón de lectura de vuelta en el mejor lugar junto a la ventana. Desempaqué mis libros y los organicé como me gustaba. Me compré flores, no arreglos caros, sino margaritas y girasoles alegres que me recordaban las visitas de Emilia. Empecé a tomar clases en el centro para adultos mayores, no para llenar tiempo, sino para explorar intereses que había dejado de lado décadas atrás. Pintura, de todas las cosas. No había sostenido un pincel desde la preparatoria, pero había algo terapéutico sobre crear color y forma en lienzo en blanco, sobre traer algo hermoso a la existencia solo porque quería que existiera. Las otras mujeres en la clase de pintura venían de situaciones similares: divorcios, viudez, hijos que se habían vuelto distantes, esposos que se habían vuelto indiferentes. Pintábamos y platicábamos y nos reíamos de cosas que no eran particularmente graciosas, pero que de alguna manera eran sanadoras. ¿Saben qué me di cuenta?, dijo Dolores, una mujer de 76 años que estaba pintando paisajes urbanos abstractos en azules y verdes brillantes. Pasé 50 años tratando de hacer felices a otras personas, y nunca me pregunté qué me haría feliz a mí. ¿Qué me haría feliz a mí? Una pregunta tan simple, pero no podía recordar la última vez que alguien me había preguntado eso, incluyéndome. La primavera se volvió verano, y descubrí que disfrutaba la soledad de maneras que nunca esperé. Las mañanas de sábado eran para leer en el Parque México, sentándome en bancas viendo familias jóvenes y recordando a mis propios hijos a esa edad, pero sin la ansiedad constante sobre si estaba haciendo suficiente, dando suficiente, siendo suficiente. Las noches de sábado eran para cocinar comidas que realmente quería comer, no solo comidas que complacerían a alguien más. Hacía ensaladas elaboradas con ingredientes que Ricardo había considerado demasiado caros. Experimentaba con especias y sabores que había evitado porque no eran de su gusto. Empecé a asistir a conferencias vespertinas en el Museo de Antropología, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo cuando mi horario giraba alrededor de las necesidades y preferencias de Ricardo. Aprendí sobre pintores impresionistas y civilizaciones antiguas y técnicas de fotografía. Aprendí que mi mente todavía tenía curiosidad, todavía era capaz de crecer, todavía estaba interesada en el mundo más allá de mi departamento y obligaciones familiares. Pero el descubrimiento más sorprendente fue cuánto disfrutaba mi propia compañía. Por primera vez en mi vida adulta, podía pasar un día entero sin hablar con otra persona y sentirme contenta en lugar de sola. Podía tomar decisiones, qué comer, qué ver, a dónde ir, basadas únicamente en mis propias preferencias. Era revolucionario. El verano trajo una prueba inesperada. Ricardo se acercó a través de su abogado, pidiendo una reunión para discutir reconciliación. Quería volver a casa, alegaba. Había terminado las cosas con Sandra. Había aprendido de sus errores. Estaba listo para ser el esposo que yo merecía. Acepté encontrarme con él en una cafetería en La Condesa, territorio neutral donde no me sentiría presionada por la familiaridad de nuestra historia compartida. Ricardo se veía más viejo de lo que recordaba, tal vez porque lo estaba viendo claramente por primera vez en años. Su cabello estaba más gris, su cara más arrugada, sus ojos menos confiados de lo que habían estado cuando vivía una doble vida. Cometí errores terribles, Margarita, comenzó. Estaba pasando por algún tipo de crisis, y lo manejé todo mal. Te lastimé de maneras que son imperdonables. Se veía genuinamente arrepentido, genuinamente apenado. Por un momento, casi sentí el viejo instinto de consolarlo, de tranquilizarlo, de hacer su culpa más fácil de soportar. He estado en terapia, continuó. He estado trabajando en entender por qué hice lo que hice, por qué tiré por la borda todo lo bueno en mi vida. Terapia. Entender. Todas las palabras correctas, entregadas con lo que parecía emoción genuina. Sandra fue un error, dijo. Un error terrible. Nunca significó nada para mí. No de la manera que tú lo haces. Tú eres mi esposa. Eres la madre de mis hijos. Eres la única mujer que he amado de verdad. La única mujer que había amado de verdad.
Me había amado mientras me mentía por años. Me había amado mientras robaba nuestros ahorros de jubilación. Me había amado mientras planeaba divorciarse de mí y dejarme financieramente destruida. Quiero volver a casa, dijo. Quiero arreglar esto. Podemos reconstruir lo que perdimos. Podemos ser felices otra vez. Felices otra vez. Como si hubiéramos sido felices antes. Como si la última década de negligencia y manipulación hubiera sido algún tipo de edad dorada a la que debería querer regresar. Miré a este hombre con quien había estado casada 48 años, este hombre que había sido padre de mis hijos y compartido mi cama, y prometido amarme hasta que la muerte nos separara. Lo miré con la claridad que viene de meses de vivir, sin anticipar constantemente sus estados de ánimo, sus necesidades, su aprobación. No, dije simplemente. ¿No? Margarita, no puedes decir eso en serio. Podemos resolver esto. El matrimonio se trata de perdón, se trata de pelear por lo que tenemos. Pelear por lo que tenemos. ¿Pero qué teníamos realmente? Teníamos historia, sí. Teníamos hijos y nietos y décadas de memorias compartidas. Pero no teníamos confianza. No teníamos sociedad. No teníamos amor que se pareciera al respeto. Ricardo, dije gentilmente, te perdono por lo que hiciste. Te perdono por las mentiras, por Sandra, por tomar nuestro dinero, por planear dejarme sin nada. Te perdono porque cargar enojo es agotador, y no quiero estar agotada nunca más. Se veía esperanzado por primera vez desde que nos habíamos sentado. Pero perdonarte no significa que esté dispuesta a vivir contigo otra vez. No significa que esté dispuesta a regresar a ser invisible en mi propio matrimonio. No significa que esté dispuesta a pasar los años que me queden preguntándome, ¿cuándo vas a decidir que no soy suficiente otra vez? Sería diferente, insistió. Yo sería diferente. Tal vez sí, acepté. Pero yo también soy diferente. He aprendido que me gusta tomar mis propias decisiones. Me gusta gastar dinero en cosas que me hacen feliz sin tener que justificar cada compra. Me gusta no tener que preocuparme si mi tos molesta a alguien, o si mi lámpara de lectura es demasiado brillante, o si mis libros ocupan demasiado espacio. Nunca te pedí que te deshicieras de tus libros. No tenías que pedírmelo, Ricardo. Solo tenías que suspirar cada vez que los veías, comentar sobre el desorden cada vez que los notabas, sugerir que tal vez quisiera organizarlos cada pocos meses. Nunca me pediste que desapareciera, pero dejaste claro que tu comodidad era más importante que mi presencia. Se recargó hacia atrás, viéndose genuinamente confundido. Nunca quise hacerte sentir así. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Esa es parte del problema. Nunca quisiste lastimarme, pero nunca consideraste qué podría lastimarme tampoco. Por 48 años, yo era responsable de pensar en tus sentimientos, tus necesidades, tu comodidad. Pero tú nunca te sentiste responsable de pensar en los míos. ¿Puedo cambiar? No quiero que cambies para mí, Ricardo. Quiero que cambies para ti. Quiero que encuentres una manera de ser feliz que no requiera que alguien más sea más pequeña. Pero no quiero estar ahí mientras lo descifras. Trató de discutir, de negociar, de encontrar algún compromiso que le permitiera regresar a la vida que yo había reconstruido sin él. Pero había descubierto algo durante los pasados 6 meses que él no podía entender. Era más feliz sin él de lo que había sido con él en años. Después de que se fue, me senté en la cafetería por otra hora, viendo gente pasar por la calle ocupada de la Condesa, parejas jóvenes tomadas de la mano, mujeres mayores paseando perros, hombres de mediana edad hablando por teléfono, todos ellos viviendo sus propias vidas, persiguiendo su propia felicidad, tomando sus propias decisiones sobre lo que querían y necesitaban y merecían. Por primera vez en mi vida adulta, yo era una de ellos. El otoño trajo cambios que no esperaba. Lisa, mi hija que había sido tan crítica de mi decisión de dejar a su padre, llamó para disculparse. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó vacilante, sobre papá y el dinero y todo. Hablé con Miguel, y nosotros recordamos cosas sobre crecer que tal vez no queríamos notar. ¿Qué tipo de cosas? Cómo tú siempre eras quien se sacrificaba. Cómo las necesidades de papá siempre venían primero.
¿Cómo trabajaste en esos trabajos horribles para ayudar a pagar nuestra universidad mientras él jugaba golf los fines de semana? ¿Cómo siempre te veías cansada, pero nunca te quejabas? La voz de Lisa estaba espesa con algo que podrían haber sido lágrimas. Lo siento, mamá. Siento no haberte apoyado cuando me necesitabas. Siento haber hecho esto sobre los sentimientos de papá en lugar de sobre lo que te hizo. Las disculpas de hijos adultos son regalos raros, inesperados y preciosos. Guardé esta cerca de mi corazón mientras platicábamos sobre el futuro, sobre reconstruir nuestra relación en términos diferentes, sobre lo que significaba ser una familia cuando los cimientos han cambiado. Miguel llamó unos días después con su propia disculpa, su propio reconocimiento de patrones que había elegido no ver. Mis dos hijos ahora eran adultos, capaces de entender que sus padres eran individuos complejos, no solo los papeles que habían interpretado en sus memorias de la infancia, pero la mayor sorpresa vino de Emilia. Mi nieta, ahora en su último año de universidad, preguntó si podía pasar el Día de Gracias conmigo en lugar de con la reunión familiar más grande que incluiría a Ricardo. Quiero escuchar más historias, dijo. No las historias familiares que todos siempre cuentan, sino tus historias. Lo que querías ser cuando tenías mi edad, lo que renunciaste, lo que estás descubriendo sobre ti misma ahora. La cena del Día de Gracias con Emilia se volvió una revelación, sin la presión de acomodar las preferencias de todos los demás, sin el agotamiento de preparar comidas elaboradas para receptores ingratos. Realmente pude disfrutar la fiesta. Cocinamos juntas, experimentamos con recetas, nos reímos de nuestros fracasos, celebramos nuestros éxitos. ¿Sabes qué me di cuenta, abuela?, dijo Emilia mientras estábamos limpiando después de la cena. Nunca te había visto relajarte de verdad antes. Como, realmente relajarte. Siempre estás cuidando a alguien o preocupándote por alguien o tratando de hacer que alguien más esté cómodo. ¿Y ahora? Ahora pareces, no sé, en paz. Como si finalmente estuvieras cómoda en tu propia piel. Acómoda en mi propia piel. A los 72, estaba aprendiendo qué significaba eso. El invierno llegó temprano ese año, pero en lugar de temer el frío y el aislamiento, me encontré esperando con ansias las noches silenciosas con buenos libros y té caliente. Me había unido a un club de lectura en la biblioteca, algo que nunca podría haber hecho cuando mis noches se pasaban acomodando las preferencias televisivas de Ricardo. Las mujeres en el club de lectura eran como yo en muchas maneras, mayores, experimentadas, sobrevivientes de matrimonios y carreras e hijos que habían crecido y se habían mudado, pero también eran diferentes de mí en maneras que eran inspiradoras. Viajaban solas, tomaban clases por placer, perseguían intereses que no tenían nada que ver con la aprobación de alguien más. Lo que pasa con empezar otra vez a nuestra edad, dijo Elena, una mujer de 78 años que había dejado a su esposo después de 53 años de matrimonio, es que te das cuenta de cuánto tiempo perdiste preocupándote por lo que pensaran otras personas. Ojalá lo hubiera hecho antes, añadió Bárbara, que se divorció a los 68 y pasó sus 70s como voluntaria con programas de rehabilitación de vida silvestre. Pero supongo que hacemos las cosas cuando estamos listas. Listas. Había estado lista por años, me di cuenta, pero no lo sabía. Había estado lista para dejar de aceptar menos de lo que merecía. Lista para dejar de fingir que mantener la paz era más importante que tener paz. Lista para dejar de creer que amor significaba desaparecer. Cuando se acercaba mi primera Navidad sola, sentí algo que no esperaba. Me sentí emocionada. Por primera vez en décadas, podía celebrar exactamente como quería. Decoré mi departamento con luces y verdura de la floristería de la esquina. Me compré regalos, un nuevo caballete para pintar, libros que había querido leer, un suave rebozo de cachemira en un color que Ricardo siempre había dicho que no me quedaba, pero que yo pensaba que era hermoso. Emilia pasó la Nochebuena conmigo y establecimos nuevas tradiciones. En lugar de la cena elaborada que siempre me había agotado, pedimos comida china y vimos películas viejas. En lugar de intercambiar regalos caros que creaban presión financiera, nos dimos presentes hechos a mano. Le pinté un pequeño paisaje urbano,
Ella me escribió un poema sobre el valor. Estoy orgullosa de ti, me dijo antes de irse esa noche. Sé que este año fue difícil, pero te ves como tú misma otra vez. Como yo misma otra vez. Había olvidado cómo se sentía eso. La primavera llegó temprano el siguiente año. Y con ella, oportunidades inesperadas. El centro para adultos mayores donde había estado tomando clases de pintura me ofreció una oportunidad de enseñar. Otras mujeres querían aprender lo que yo había descubierto sobre arte como terapia, sobre creatividad como recuperación del ser. Mi primera clase fue pequeña, solo 6 mujeres, edades que iban de los 62 a los 81. Llegaron con historias similares a la mía, matrimonios terminados por muerte o divorcio, hijos que se habían vuelto distantes, vidas que habían estado enfocadas en todos menos en ellas mismas. No he sostenido un pincel desde la primaria, admitió Janet, una viuda que había pasado 40 años como enfermera antes de jubilarse para cuidar a su madre anciana. No creo que sea creativa, se preocupaba Susan, una divorciada reciente que había pasado su matrimonio manejando el negocio de su esposo mientras criaba 4 hijos. Está bien, les dije, acomodando caballetes y organizando pinturas. Esto no se trata de ser buenas en arte. Esto se trata de darse permiso de crear algo solo porque quieren que exista. Enseñar a esas mujeres me enseñó algo sobre mi propio viaje. Cada una de ellas estaba descubriendo lo que yo había descubierto, que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser, antes de que la vida te convenciera de ser alguien más pequeña. El verano trajo una carta de Ricardo. No una petición de reconciliación esta vez, sino algo que parecía responsabilidad genuina. Había continuado la terapia, escribió. Había comenzado a entender el impacto de sus decisiones, no solo en nuestro matrimonio, sino en su propia integridad. Estaba trabajando para reconstruir su relación con nuestros hijos, pero quería que supiera que entendía por qué yo había elegido no reconstruir la nuestra. Pasé tantos años dándote por sentada, escribió, que olvidé que eras una persona con tus propios sueños y necesidades y derechos. Siento mucho el hombre en que me convertí cuando dejé de verte claramente. Era la disculpa que había necesitado, pero ya no requería. Ya había superado necesitar el reconocimiento de Ricardo para validar mi valor, pero aún era significativo recibirla. Aún sanador saber que el hombre que había amado por 48 años finalmente era capaz de ver lo que había perdido. Ese otoño, algo extraordinario pasó. El periódico local hizo un artículo sobre mi clase de pintura, sobre arte como sanación para adultos mayores, sobre creatividad como una forma de resistencia contra el edadismo y la invisibilidad. El artículo incluyó una fotografía mía en mi caballete, rodeada de los lienzos coloridos de mis estudiantes, todas riéndonos de algo que no puedo recordar, pero que se sintió maravilloso en el momento. Lisa vio el artículo y llamó, llorando. «Mamá, ¿te ves tan feliz?», dijo. «No puedo recordar la última vez que te vi tan feliz». Yo tampoco podía. El artículo llevó a más oportunidades. Charlas como invitada en otros centros para adultos mayores, trabajo de consultoría con programas comunitarios, invitaciones para participar en exposiciones de arte locales. Nada que me haría rica, pero todo lo que me hacía sentir valiosa de maneras que había olvidado que eran posibles. Cuando se acercaba mi segunda Navidad sola, Emilia preguntó si podía traer a su nuevo novio a cenar. «Solo si quieres», dijo cuidadosamente. «Sé que probablemente estés disfrutando que las fiestas sean tranquilas». Sí estaba disfrutando la tranquilidad, pero también estaba lista para algo más. La oportunidad de compartir mi espacio y mi alegría con personas que apreciaran ambos. El novio de Emilia resultó ser un joven considerado que escuchaba cuando hablaba. Hacía preguntas genuinas sobre mi pintura y ayudó con los platos sin que se lo pidieran. «Tu abuela es increíble», le escuché decirle a Emilia cuando se estaban yendo. «Es como la persona más interesante que he conocido». «Interesante». ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había llamado interesante? Esa noche, me paré junto a la ventana de mi sala, mirando las luces de la ciudad, sosteniendo una taza de té y pensando sobre el viaje que me había traído a ese momento. 2 años antes, había sido una mujer desapareciendo en su propia vida,
convencida de que su valor radicaba solo en lo que podía dar a otros. Ahora era una mujer que enseñaba clases de arte, que vivía sola por elección, que era llamada interesante por jóvenes que no tenían obligación de halagarme. El departamento estaba silencioso, pero no estaba vacío. Estaba lleno de libros que había elegido, materiales de arte que me traían alegría, plantas que había comprado solo porque me gustaban sus colores. Estaba lleno de la evidencia de una vida siendo vivida según mis propias preferencias, mi propio horario, mi propio sentido de lo que importaba. 2 años después de cambiar esas copas de vino, después de ver la cara de Ricardo palidecer con el reconocimiento de que sus secretos ya no eran secretos, finalmente podía responder la pregunta que Dolores había planteado en la clase de pintura. ¿Qué me haría feliz? Libertad, elección, el derecho a ocupar espacio en mi propia vida, la oportunidad de descubrir quién era cuando no estaba constantemente tratando de ser lo que alguien más necesitaba, la oportunidad de ser vista y escuchada y valorada por quien realmente era, no solo por lo que podía proporcionar. Tenía 74 años y finalmente estaba empezando. Mientras escribo esto ahora, han pasado 3 años desde esa noche con las copas de vino. 3 años desde que aprendí a defenderme, a levantarme, a reclamar el espacio que merecía en mi propia existencia. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de cómo terminaron las cosas, si extraño estar casada, si me siento sola en mi departamento con mis libros y mis pinturas y mis decisiones. La respuesta es complicada, pero también es simple. ¿Extraño estar casada con el hombre que Ricardo era cuando éramos jóvenes y pobres y realmente éramos socios construyendo una vida juntos? Sí, a veces lo extraño. Pero ese hombre se había ido por años antes de que finalmente reconociera su ausencia. Extraño la comodidad de la rutina, la seguridad de saber que alguien más estaba manejando las decisiones grandes, la aceptación social que viene con ser la mitad de una pareja. A veces, pero no extraño el precio que estaba pagando por esa comodidad, mi identidad, mi autonomía, mi derecho a ser vista como una persona completa en lugar de un personaje de reparto en la historia de alguien más. Me siento sola, menos de lo que me sentía cuando estaba casada con alguien que había dejado de verme años antes de que dejara de tratar de ser visible. La verdad es que he aprendido a estar sola sin estar sola, a ser soltera sin estar desesperada, a ser mayor sin ser invisible. He aprendido que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser, incluso si, especialmente si, quien estabas destinada a ser es alguien más grande que la vida que has estado viviendo. Mis hijos y yo hemos reconstruido nuestras relaciones sobre nuevos cimientos, no como papeles que interpretamos para la comodidad del otro, sino como individuos que eligen amarse y apoyarse mutuamente. Emilia se gradúa esta primavera y me ha pedido que asista a su exposición de arte de último año, donde está mostrando pinturas inspiradas en nuestras conversaciones sobre valor y creatividad. Ricardo y yo somos cordiales ahora, incluso amigables en pequeñas dosis. Está saliendo con alguien nuevo, no Sandra, sino otra mujer que parece hacerlo feliz de maneras que yo nunca pude, y quien él trata con la atención que había olvidado cómo mostrarme. Espero que haya aprendido de sus errores. Espero que se haya vuelto mejor pareja. Pero principalmente, espero que sea feliz, porque su felicidad ya no es mi responsabilidad. Mis clases de pintura han crecido hasta convertirse en una pequeña comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente a través de transiciones y transformaciones. Pintamos juntas, nos reímos juntas. Compartimos historias sobre las vidas que hemos vivido y los sueños que todavía estamos persiguiendo. Algunas de ellas son viudas, algunas están divorciadas, algunas todavía están casadas pero aprendiendo a expandir sus identidades más allá de sus relaciones. Todas están descubriendo lo que yo descubrí, que nunca es demasiado tarde para pelear por ti misma. El mes que viene, voy a tomar mis primeras vacaciones sola en más de 50 años. Voy a volar a Oaxaca a tomar un taller de pintura de una semana, quedarme en un pequeño hotel, explorar una nueva ciudad enteramente en mis propios términos. La vieja Margarita habría estado aterrada de viajar sola, de navegar lugares desconocidos sin alguien para guiar sus decisiones.
La nueva Margarita, la verdadera Margarita, la que siempre estuvo ahí pero había sido enterrada bajo décadas de acomodación y negación de sí misma, no puede esperar. Quiero preguntarles algo, porque sé que algunos de ustedes están escuchando esto y reconociendo partes de su propia historia. Tal vez no los detalles específicos, tal vez su traición se veía diferente, tal vez su despertar llegó de una forma diferente, pero el sentimiento debajo de todo, el sentimiento de que no te valoran, de ser invisible, de dar tanto de ti misma que pierdes el rastro de quién eres realmente cuando no estás cuidando a todos los demás. ¿Alguna vez se han sentido como personajes de reparto en su propia vida? ¿Alguna vez se han dado cuenta de que han estado tan enfocadas en hacer felices a todos los demás que olvidaron preguntar qué las haría felices a ustedes? ¿Alguna vez se han visto en el espejo y se han preguntado a dónde se fueron, cuándo empezaron a desaparecer de su propia existencia? Si algo de esto suena familiar, quiero que sepan algo. No es demasiado tarde. No me importa qué edad tengan, cuánto tiempo han estado viviendo pequeñas, cuántas personas dependen de ustedes para seguir siendo más pequeñas de lo que realmente son. No es demasiado tarde para cambiar las copas, metafóricamente hablando. No es demasiado tarde para recuperar su poder, reclamar su espacio, insistir en ser vistas y escuchadas y valoradas. No va a ser fácil. La gente que se beneficia de su invisibilidad va a resistir su visibilidad. La gente que está cómoda con su pequeñez va a sentirse amenazada por su crecimiento. La gente que ama la versión complaciente de ustedes puede tener dificultades para amar la versión auténtica de ustedes. Pero esto es lo que aprendí. Cualquiera que no pueda amarlas cuando están viviendo a tamaño completo realmente no las ama en absoluto. Aman lo que hacen por ellos, lo que les proporcionan, lo que hacen posible para ellos. Pero no las aman a ustedes. Ustedes merecen ser amadas por quienes son, no solo por lo que dan. Ustedes merecen ocupar espacio, tener preferencias, tomar decisiones basadas en su propia felicidad en lugar de la comodidad de todos los demás. Ustedes merecen ser vistas y escuchadas y valoradas. Incluso, especialmente, por ustedes mismas. El momento de la copa de vino, ese momento cuando finalmente dejan de fingir, dejan de acomodar, dejan de aceptar menos de lo que merecen. Ese momento está disponible para ustedes cuando estén listas para él. No tienen que esperar permiso. No tienen que esperar el momento perfecto. No tienen que esperar hasta que todos los demás estén cómodos con su crecimiento. Solo tienen que decidir que importan, que su felicidad importa, que su vida les pertenece, y tienen el derecho de vivirla en sus propios términos. Tengo 74 años, y apenas estoy empezando. Si yo puedo hacerlo, ustedes pueden hacerlo. Si yo puedo aprender a defenderme después de décadas de ceder, ustedes también pueden. Si yo puedo descubrir quién soy cuando no estoy tratando de ser lo que todos los demás necesitan, ustedes también pueden. La pregunta no es si son demasiado viejas o muy estancadas en sus costumbres o demasiado dependientes de la aprobación de otras personas. La pregunta es, ¿están listas para descubrir quiénes son realmente cuando dejan de tener miedo de decepcionar a gente que las ha estado decepcionando por años? ¿Están listas para cambiar las copas? ¿Están listas para ver a las personas que se han estado aprovechando de su bondad, darse cuenta de que saben exactamente lo que han estado haciendo? ¿Están listas para dejar de comprar amor con pedazos de su alma? Espero que sí, porque el mundo necesita más mujeres como nosotras, mujeres que se niegan a desaparecer, que insisten en ser vistas, que reclaman su espacio y su voz y su derecho a la felicidad, sin importar la edad o las circunstancias o las expectativas de otras personas. El taller de pintura al que voy a asistir el mes que viene tiene un lema que me encanta. Nunca es demasiado tarde para crear la obra maestra que es tu vida auténtica. Eso es lo que he estado haciendo estos últimos 3 años. No solo pintando sobre lienzo, sino pintando la vida que siempre estuve destinada a vivir pero tenía demasiado miedo. Estaba demasiado condicionada. Era demasiado complaciente para crear. Cada pincelada es una elección. Cada color es una decisión. Cada lienzo es una oportunidad de empezar otra vez, de probar algo nuevo, de expresar algo verdadero que no se podía expresar antes.
Y igual que en la pintura, no hay errores en la vida, solo oportunidades de adaptarse, de ajustarse, de encontrar nuevas maneras de crear algo hermoso con cualquier material que tengas disponible. Cuando tomé ese pincel por primera vez a los 72, mi mano temblaba tanto por la artritis como por el miedo. Me había convencido de que no era creativa, no era artística, no era el tipo de persona que podía hacer algo hermoso. Pero las mujeres en esa clase de pintura, mujeres como yo, mujeres que habían pasado décadas sirviendo a las visiones de otros sobre cómo debían verse sus vidas, me alentaron a intentarlo de todos modos. No pienses en hacer algo bueno, había dicho Dolores. Solo haz algo que se sienta verdadero. Algo que se sienta verdadero. Eso se ha vuelto mi guía para todo ahora. No solo para pintar, sino para vivir. ¿Esta elección se siente verdadera para quien soy? ¿Esta relación honra a mi yo auténtico? ¿Esta forma de pasar mi tiempo refleja mis valores reales en lugar de mis viejos hábitos de acomodación? El departamento en el que vivo ahora dice la verdad sobre quién soy. Los libros en mis estantes son libros que realmente quiero leer, no libros que me hacen ver inteligente para visitantes. Los muebles están acomodados para mi comodidad, no para impresionar huéspedes que rara vez vienen de todos modos. La cocina está abastecida con comidas que disfruto, no solo ingredientes para comidas que complacerían a alguien más. Mi horario dice la verdad sobre mis prioridades. Los martes por la mañana son para clase de pintura, porque crear arte alimenta mi alma de maneras que nunca esperé. Los miércoles por la noche son para club de libros, porque discutir ideas con otras mujeres pensantes desafía mi mente y expande mi perspectiva. Los jueves por la tarde son para ser voluntaria en el centro de alfabetización, porque ayudar a otras personas a descubrir la alegría de leer me conecta con algo más grande que yo misma. Los sábados por la noche son para lo que yo quiera. A veces soledad con un buen libro, a veces una llamada telefónica con Emilia, a veces una película temprano sola, el lujo de elección, la libertad de decidir cómo pasar mi tiempo basado en mis propios deseos en lugar de las necesidades de alguien más, todavía se siente revolucionario. He aprendido a decir no sin disculparme, sin explicar, sin justificar mis límites a gente que nunca los había respetado de todos modos. Cuando mi antigua amiga Marta llama a quejarse de su esposo por horas sin nunca preguntar cómo estoy, cortésmente termino la conversación después de 15 minutos, en lugar de escuchar por 3 horas como solía hacer. Cuando mi sobrino pregunta si puede pedirme prestado dinero por 4ª vez este año, simplemente digo no. No. Ojalá pudiera ayudar, pero el dinero está difícil. O, déjame pensarlo. Solo, no. Eso no va a funcionar para mí. La palabra no se ha vuelto una de mis herramientas más poderosas. No, no voy a hacer cena del Día de Gracias para 20 personas que critican mi cocina. No, no voy a cuidar a tus hijos cada fin de semana mientras tú sales. No, no voy a escucharte hablar mal de otros miembros de la familia por horas. No, no voy a fingir que tus problemas son más importantes que mi paz. Y lo notable es que el cielo no se cayó. La familia no se desintegró. Las amistades que eran reales sobrevivieron mis nuevos límites, y las que estaban basadas en mi utilidad en lugar de mi valor se desvanecieron naturalmente. También he aprendido a decir sí de nuevas maneras. Sí a oportunidades que me asustan un poco. Sí a amistades que están basadas en respeto mutuo en lugar de necesidad mutua. Sí a experiencias que no sirven ningún propósito más que traerme alegría. Sí al taller de acuarela, aunque nunca había pintado antes. Sí a unirme al club de lectura, aunque estaba intimidada por los niveles educativos de las otras mujeres. Sí a viajar sola, aunque la idea me aterraba. Sí a enseñar clases de pintura, aunque no me sentía calificada. Cada sí me ha llevado a otro sí, creando una vida que se siente expansiva en lugar de restringida, aventurera en lugar de segura, auténtica en lugar de actuada. La mujer que soy ahora sería irreconocible para la mujer que era hace 3 años. No físicamente, me veo como cualquier otra mujer de 74 años, con cabello gris y manos arrugadas y la ligera encorvadura que viene con la edad. Pero hay algo diferente en mis ojos ahora, algo que mi nieta Emilia notó durante su última visita.
Te ves presente, abuela, me dijo, como si realmente estuvieras aquí en tu propia vida en lugar de en otro lado preocupándote por las vidas de todos los demás. Presente. Eso es exactamente lo que soy ahora. Presente en mi propia existencia, comprometida con mi propia experiencia, invertida en mi propia felicidad. Por décadas, había estado viviendo en algún momento futuro cuando todos los demás finalmente estarían satisfechos, cuando finalmente tendría permiso de considerar mis propias necesidades, cuando finalmente sería mi turno. Pero no hay momento futuro cuando se vuelve tu turno, si no haces que sea tu turno ahora. No hay edad mágica cuando de repente mereces consideración si no has estado practicando autoconsideración todo el tiempo. No hay validación externa que finalmente te convenza de que importas si no has decidido ya que importas. El momento de la copa de vino. Ese momento cuando finalmente decidí que importaba. Cuando decidí que mis sentimientos valían la pena proteger, que mi futuro valía la pena asegurar, que mi verdad valía la pena contar. Pero esa decisión no pasó en una noche dramática. Pasó en innumerables momentos pequeños durante semanas y meses. Cada vez que elegí poner atención a mi propia incomodidad en lugar de descartarla. Cada vez que elegí investigar mis sospechas en lugar de ignorarlas. Cada vez que elegí tomar acción en lugar de esperar que las cosas mejoraran mágicamente. La decisión de importar se hace en pequeños incrementos. Y luego un día despiertas y te das cuenta de que has estado viviendo como si importaras por meses sin siquiera notarlo. Ahora, cuando me despierto en la mañana, mi primer pensamiento no es sobre lo que todos los demás necesitan de mí. Es sobre qué tipo de día quiero tener. ¿Quiero pasar la mañana leyendo en el parque? ¿Quiero probar una receta nueva? ¿Quiero llamar a Emilia y escuchar sobre su último proyecto de arte? ¿Quiero trabajar en mi propia pintura? Las elecciones son mías y están basadas en mis preferencias en lugar de mis obligaciones. Este cambio, de vivir centrada en obligaciones a vivir centrada en preferencias, ha sido el cambio más significativo en mi vida. Todavía tengo obligaciones, por supuesto. Todavía necesito pagar las cuentas y mantener mi departamento limpio y cuidar mi salud. Pero estas obligaciones ya no me definen o consumen todo mi tiempo y energía. Son solo el marco necesario dentro del cual creo una vida que realmente me pertenece. Cuando la gente me pregunta qué es lo que más extraño de estar casada, esperan que diga compañía o seguridad financiera o tener a alguien con quien compartir experiencias. Pero la verdad es que lo que más extraño es la ilusión de que alguien más era responsable de mi felicidad. Había algo seductivo sobre creer que si tan solo pudiera amar a Ricardo suficiente, servirle lo suficientemente bien, anticipar sus necesidades perfectamente, él me haría feliz a cambio. Ponía la carga de mi contentamiento en los hombros de alguien más, lo que significaba que no tenía que tomar responsabilidad por crear mi propia alegría. Pero también significaba que estaba constantemente decepcionada cuando él fallaba en proporcionar la felicidad que estaba buscando. Estaba enojada cuando no apreciaba mis sacrificios, herida cuando no priorizaba mis necesidades, resentida cuando daba mi servicio por sentado. Ahora entiendo que mi felicidad es mi responsabilidad, no de una manera dura y solitaria, sino de una manera que empodera y libera. Puedo decidir qué me hace feliz. Puedo crear las condiciones para mi propia alegría. Puedo construir una vida que refleje mis valores, sirva mis intereses, honre mis sueños. Y paradójicamente, tomar responsabilidad por mi propia felicidad me ha hecho más feliz de lo que jamás fui cuando esperaba que alguien más me la proporcionara. Las clases de pintura que enseño se han vuelto un laboratorio para este tipo de transformación. Las mujeres vienen a mí pensando que quieren aprender sobre arte, pero lo que realmente quieren es permiso para crear algo que sea completamente suyo. Quieren experimentar la alegría de tomar decisiones basadas en sus propias preferencias estéticas en lugar de la aprobación de alguien más. En esas clases, veo a mujeres de 70 años iluminarse cuando descubren que les encantan los colores brillantes y audaces, aunque sus esposos siempre dijeron que tales colores eran demasiado.
Veo a divorciadas de 65 experimentar con expresionismo abstracto, porque no hay nadie ahí para decirles que sus pinturas no se parecen a nada. Nunca supe que me gustaba tanto el morado, dijo Elena durante nuestra última clase, alejándose de un lienzo cubierto de varios tonos de violeta y lavanda. Mi difunto esposo solía decir que el morado era un color tonto, así que nunca tuve nada morado en nuestra casa. Ahora puedes tener todo el morado que quieras, le dije. Tu casa puede ser un tributo al morado si eso es lo que te hace feliz. Se rió, pero pude ver lágrimas en sus ojos. 20 años de viudez, y apenas ahora estaba descubriendo que tenía el derecho de que le gustara el morado. Estas pequeñas revelaciones sobre preferencias de color, elecciones de comida, gustos musicales, formas de pasar el tiempo, parecen triviales, pero son realmente profundas. Son los bloques constructores de la individualidad auténtica. Son como aprendemos a reconocer nuestras propias voces después de años de amplificar las de todos los demás. El mes pasado, tomé una decisión que habría sido imposible para la vieja Margarita. Me corté el cabello. Muy corto. A los 74, decidí que estaba cansada de pasar tiempo y dinero manteniendo cabello largo que había mantenido solo porque Ricardo una vez dijo que prefería mujeres con cabello largo. La experiencia en el salón fue reveladora. Había estado yendo con la misma estilista por 15 años, una mujer llamada Carmen que sabía exactamente cómo cortar mi cabello sin cambiar nada sustancial sobre el estilo. Cuando le dije que quería cortármelo todo, se veía preocupada. ¿Estás segura, querida? Eso es un cambio grande. ¿Qué piensa tu esposo? Ya no tengo esposo, dije, y lo quiero corto. La mujer en el espejo después de que Carmen terminó de cortar, se veía como alguien que nunca había visto antes. Confiada, contemporánea, sin miedo de ocupar espacio. El cabello corto enmarcaba mi cara de una manera que enfatizaba mis ojos en lugar de esconderlos. Me veía como yo misma, pero una versión de mí misma que finalmente había dejado de disculparse por existir. Cuando llegué a casa y me vi en el espejo del baño, lloré. No de tristeza, sino de reconocimiento. Estaba viendo a una mujer que tomaba decisiones basadas en sus propias preferencias. Una mujer que estaba dispuesta a ser vista. Una mujer que había dejado de tratar de ser lo que pensaba que otros querían que fuera. Emilia llamó al día siguiente y pidió una videollamada. Cuando vio mi cabello, jadeó. «Abuela, te ves increíble. Te ves como... no sé, como tú pero más. Como yo pero más». Eso es exactamente en lo que me estaba convirtiendo. No una persona diferente, sino una versión más completa y auténtica de la persona que siempre había sido debajo de toda la acomodación y el complacer a la gente. El cabello corto era más que una elección de estilo. Era una declaración. Una declaración de que había terminado de tomar decisiones basadas en lo que otros podrían preferir. Una declaración de que mi apariencia me pertenecía. Una declaración de que a los 74 todavía era capaz de transformación. Ahora, cuando me veo en ventanas de tiendas o espejos, veo a alguien que reconozco y apruebo. Alguien que se ve como si supiera lo que quiere y no tiene miedo de perseguirlo. Alguien que se ve como si perteneciera en su propia vida. Los cambios en mi vida externa han sido acompañados por cambios en mi paisaje interno. He comenzado una práctica de gratitud, no del tipo forzado donde escribes 3 cosas por las que estás agradecida incluso cuando eres miserable, sino una apreciación natural por la vida que estoy creando una decisión a la vez. Estoy agradecida por el silencio en mi departamento, roto solo por sonidos que elijo. Música que disfruto, llamadas telefónicas que quiero tomar, programas de televisión que realmente quiero ver. Estoy agradecida por la libertad de comer la cena a cualquier hora que se siente bien, de irme a la cama cuando estoy cansada en lugar de cuando el horario de alguien más lo exige, de pasar la mañana del sábado leyendo en la cama si eso es lo que me llama. Estoy agradecida por el descubrimiento de que disfruto mi propia compañía, que la soledad se siente pacífica en lugar de solitaria, que puedo entretenerme con libros y pintura y caminatas en el parque sin necesitar que alguien más valide la experiencia. Más sorprendentemente, estoy agradecida por el dolor que llevó a esta transformación.
Estoy agradecida por la traición que me obligó a poner atención, por la crisis financiera que me hizo investigar, por la soledad que me hizo darme cuenta de que había sido invisible en mi propio matrimonio. Sin ese dolor, podría haber continuado sonámbula por el resto de mi vida, preguntándome por qué me sentía tan vacía mientras parecía tener todo lo que se suponía que debía querer. La crisis me obligó a despertar, a tomar acción, a descubrir quién era cuando no estaba constantemente tratando de ser lo que todos los demás necesitaban. A veces pienso sobre la línea de tiempo alternativa, la en que nunca descubrí la aventura de Ricardo, nunca me enteré del dinero perdido, nunca confronté la realidad de mi situación. En esa línea de tiempo, habría continuado viviendo como personaje de reparto en mi propia historia, volviéndome más pequeña y más invisible con cada año que pasara. Esa versión de mí habría estado miserablemente segura, cómodamente infeliz, predeciblemente decepcionada. Habría tenido la seguridad de la rutina y la aceptación social que viene con mantenerse casada a cualquier costo. Pero no habría tenido la alegría del descubrimiento, la emoción del crecimiento, la satisfacción de convertirme en quien estaba destinada a ser. No cambiaría mi vida incierta y auténtica por esa existencia segura y actuada, no por toda la aprobación social y seguridad financiera del mundo. El próximo viaje a Oaxaca representa algo significativo, la primera aventura importante que he planeado enteramente para mí. No estoy viajando para visitar familia, no acompañando a alguien más en su viaje, no tomando vacaciones diseñadas para complacer a nadie más que a mí. Voy porque quiero ir, quedándome donde quiero quedarme, haciendo lo que quiero hacer. La vieja Margarita habría encontrado 100 razones para no ir. Demasiado caro, demasiado aterrador, demasiado egoísta gastar dinero en mí misma cuando podía estar ahorrándolo para la herencia de mis hijos. La nueva Margarita reconoce estas objeciones como la voz de una mujer que fue entrenada para creer que sus deseos no importaban tanto como las necesidades de todos los demás. Puedo costear este viaje porque ya no estoy apoyando la vida secreta de alguien más. Puedo viajar sola porque he aprendido a confiar en mi propio juicio y habilidades para resolver problemas. Puedo justificar gastar dinero en mi propia felicidad porque finalmente he aceptado que mi felicidad es valiosa y vale la pena la inversión. El taller de pintura al que asistiré está dirigido por un artista cuyo trabajo he admirado en línea. Paisajes audaces y coloridos que parecen pulsar con vida y energía. No espero pintar nada tan logrado como su trabajo, pero estoy emocionada de aprender sus técnicas, de experimentar con nuevos enfoques, de empujarme más allá de los límites cómodos que he establecido. Hay algo metafórico sobre aprender a pintar paisajes. Por tantos años, estuve enfocada en el primer plano de mi vida, las necesidades inmediatas de mi familia, las tareas diarias que mantenían nuestro hogar funcionando, la atención constante a la comodidad y felicidad de todos los demás. Pero los paisajes requieren que veas la imagen más grande, que entiendas cómo el primer plano y el fondo funcionan juntos, que aprecies cómo la luz cambia todo, dependiendo de la hora del día y la estación del año. Aprender a pintar paisajes me ha enseñado a ver mi propia vida en perspectiva más amplia. Cuando veo hacia atrás a mi matrimonio con Ricardo, puedo ver ahora que estaba tan enfocada en los detalles diarios, hacer su café como le gustaba, mantener la casa limpia, manejar el calendario social, que perdí los patrones más grandes. No noté cómo gradualmente estaba desapareciendo del paisaje de mi propia vida, pero también puedo ver, con la perspectiva que la distancia proporciona, que hubo años cuando fuimos genuinamente felices juntos. Años cuando estábamos construyendo algo hermoso, cuando nuestras fortalezas individuales se complementaban, cuando estábamos pintando el paisaje de nuestra vida compartida con respeto y afecto mutuos. El hecho de que la pintura más tarde se volvió distorsionada, que Ricardo comenzó a pintar sobre mis contribuciones, que eventualmente me volví invisible en la composición, no niega la belleza que existió por un tiempo. Puedo apreciar esos años anteriores, mientras aún reconozco que el resultado final era algo con lo que ya no podía vivir. Esta perspectiva me ha ayudado a perdonar a Ricardo más completamente, no porque lo que hizo fuera aceptable,
sino porque puedo verlo como un ser humano completo en lugar de solo el hombre que me traicionó. Fue alguien que perdió su camino, que tomó decisiones terribles, que priorizó su propia comodidad sobre nuestra integridad compartida. Pero también fue el joven que me tomó de la mano mientras caminábamos por el Parque México, que lloró cuando nacieron nuestros hijos, que trabajó muchas horas para apoyar a nuestra familia durante tiempos difíciles financieramente. Ambas versiones de Ricardo son verdaderas, y aceptar esta complejidad me ha liberado del trabajo agotador del odio. El perdón, he aprendido, no se trata de excusar el comportamiento de alguien más o fingir que no fuiste lastimada. Se trata de negarse a dejar que las decisiones de alguien más continúen disminuyendo tu vida. Se trata de recuperar la energía que has estado gastando en enojo y resentimiento y redirigirla hacia crear algo mejor. Las clases de arte me han enseñado este principio en términos concretos. Cuando haces una marca en papel que no funciona, tienes opciones. Puedes seguir tratando de arreglarla, gastando todo tu tiempo y energía intentando hacer un error en algo perfecto. Puedes tirar toda la pintura y empezar de nuevo. O puedes trabajar con lo que tienes, incorporar la marca inesperada en una nueva visión, crear algo hermoso que incluya la imperfección como parte de su carácter único. Elegí la tercera opción con mi vida. No fingí que la traición de Ricardo nunca pasó, y no tiré todo lo que habíamos construido juntos. En su lugar, incorporé la experiencia difícil en una nueva visión de lo que podría ser mi vida. Una que incluyera la sabiduría que había ganado del dolor, la fortaleza que había descubierto a través de la adversidad, el autoconocimiento que había ganado a través de la crisis. La pintura de mi vida ahora incluye algunos colores oscuros, algunas texturas ásperas, algunas áreas donde la composición cambió dramáticamente, pero también incluye brillo que nunca tuve antes, profundidad que no podría haber logrado sin contraste. Belleza que solo emergió cuando dejé de tratar de crear lo que otros esperaban y empecé a expresar lo que realmente era verdadero. En 2 semanas, abordaré un avión a Oaxaca con un corazón lleno de expectativa en lugar de ansiedad. Me quedaré en un cuarto de hotel pequeño que está arreglado solo para mi comodidad. Comeré en restaurantes que elijo basándome solo en mis preferencias. Exploraré museos y galerías y paisajes que me interesan, sin considerar el entretenimiento de alguien más. Pero más que eso, estaré viajando como alguien que finalmente se conoce, alguien que confía en su propio juicio, alguien que cree que merece cosas buenas. Estaré viajando como Margarita, no la esposa de Ricardo, no la madre de Lisa y Miguel, no la cuidadora o personaje de reparto de nadie, solo Margarita, finalmente, completamente, auténticamente Margarita. Y eso, más que cualquier destino, se siente como llegar a casa.